Hola, bienvenidos queridos hermanos, una vez más a su estudio bíblico. El día de hoy estaremos estudiando la séptima parte y la última de los hijos de Dios, ángeles caídos y los gigantes Néfilim. Suscríbase al canal Jesús Viene Ya para que reciban todos los fines de semana estudios bíblicos. El día de hoy estaremos estudiando la continuación de los hijos de Dios del capítulo 6 del Génesis, versículo 2, ángeles caídos, los gigantes o Néfilim. Antes de empezar con el estudio bíblico, hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado. También te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, danos sabiduría, conocimiento de tu palabra y también discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. Señor, te pedimos que en este momento nos abras los oídos espirituales que tenemos, Señor, para poder entender todas las cosas que tú tienes en tu palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, también para poder escudriñar tu palabra y entenderla lo más profundo que podamos, Señor. Y también te pido por todos esos oyentes que están ahorita en este momento escuchándonos, para que entiendan, Señor, que tú eres el verdadero camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿dónde fue encontrado el libro de Enoc? También estuvimos estudiando sobre la cuestión del apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y también en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. En el libro de Enoc, también estudiamos lo que fue el capítulo 15, sobre la oración de los vigilantes que es rechazada, versículo del 1 al 7. Y también el capítulo 16, la sentencia final para los guardianes. Y también el libro de los gigantes de capítulo 7 o 7, del 1 al 6, sobre la altura que tenía o que aparece ahí en el libro de Enoc, los 3000 codos. El capítulo 6, página 19. También estuvimos con un estudio sobre geografía en la cuestión del monte Hermón, donde está ubicado. La interpretación de Filo, hablando sobre los gigantes. Flavio Josefo, el historiador, en su libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, nota 2. Gracias, queridos hermanos. También queridos hermanos, y nos dirigimos, o abran sus Biblias, al capítulo 6 del Génesis, versículo 1, 2, 3, 4. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, en los primeros capítulos que hemos estudiado, en la primera parte del estudio de los ángeles caídos, hemos aprendido que esos hijos de Dios no son los hijos de Set, y que las hijas de los hombres no son las hijas de Caín. Amén. Flavio Josefo, en las Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, nota 11,
Porque muchos ángeles de Dios acompañados con mujeres y tuvieron hijos que se probaron injustos y despreciadores de todo lo que era bueno a causa de la confianza que tenían de su propia fuerza. Porque la traición es que estos hombres hicieron hechos semejantes a los que los griegos llamaban gigantes. O sea que aquí nos está resaltando el historiador Flavio Josefo que existieron gigantes. Amén. Y también están diciendo, por medio de esta investigación, que los griegos los llamaban gigantes. Esta noción de que los ángeles caídos fueron en algún sentido los padres de los gigantes antiguos era la constante opinión de la antigüedad. Eso lo dice William Whiston, el traductor de Josefo. El testamento de los 12 patriarcas también nos habla, porque así halagaron a los vigilantes, o sea, a los ángeles caídos, los hijos de Dios, que estaban antes del diluvio, porque así como estos la contemplaban continuamente, la desearon y concibieron el hecho en sus mentes. O sea que la desearon y concibieron el hecho en sus mentes. Y las mujeres deseándolos en sus mentes, tras su forma, les nacieron gigantes, porque los vigilantes les aparecieron, como alcanzando aún hacia el cielo. Eso lo dice Rubén en el testamento de los 12 patriarcas. O sea que aquí nos estamos dando cuenta que los historiadores, como Flavio Josefo y otros historiadores, tenemos evidencias de que existieron en un tiempo gigantes. Vamos a hablar nuevamente sobre la teoría de los hijos de Set y las hijas de Caín. Como yo anteriormente estaba hablando sobre la teoría de los hijos de Set, ¿sí? Y las hijas de Caín, en el primer punto que los hijos de los hombres eran los hijos de Set, o sea que ellos eran humanos, que las hijas de los hombres eran las hijas de Caín. Y el matrimonio de esas dos tribus, que el resultado que saliera eran gigantes. O sea, nosotros al leer la palabra de Dios y mirando todas esas evidencias que nos da la palabra de Dios, ¿sí? Nos damos cuenta a través del Espíritu Santo que esos hijos de Dios no son hijos de hombres, son criaturas que fueron totalmente, tuvieron relación sexual esos ángeles con esas mujeres y nacieron gigantes, pero esos gigantes eran totalmente híbridos, no se podían reproducir. ¿Por qué? Porque ellos violaron la ley de Dios. Por lo tanto, ellos no podían reproducirse. ¿Cómo podían reproducirse? A través de los ángeles caídos. Pero estas teorías que nos están afirmando aquí de los hijos de Set y las hijas de Caín, pues yo mirándolo bien está totalmente fuera del contexto. ¿Por qué? Porque también lo dice Agustín de Hippo, o sea, Agustín de Hipona, ¿sí? Pero los santos ángeles de Dios, así lo dice Agustín de Hippo, no pudieron haber caído en tal manera antes del diluvio. De ahí que por los hijos de Dios se deben entender como los hijos de Set, que eran buenos, mientras que por las hijas de los hombres, las escrituras designan a esos que salieron de la raza de Caín. O sea que él está asegurando que esos hijos de Dios eran los hijos de Set y que esas hijas de los hombres eran de la tribu de Caín. Ahora la pregunta que yo me hago y también se la hago a ustedes: ¿cómo él va a demostrar lo que está afirmando Agustín de Hippo si no tiene ninguna evidencia lingüística, ninguna evidencia arqueológica, para poder él hablar de este tipo, pues, de este tipo de argumentos que él está, pues, entre comillas, diciendo
que esa raza de gigantes es por medio de hombres. Si el término hijo de Dios se refiere a los hijos de Set, como muchos sugieren entonces, porque el texto no lo dice simplemente. Amén. Aquí vamos a hablar sobre la interpretación de Juan Calvino. Juan Calvino él afirma, ¿sí? Es una antigua invención en cuanto a las relaciones entre ángeles con mujeres. Es refutado abundantemente por su propia irracionalidad. Es sorprendente que hombres estudiados, escuchen muy bien, hombres estudiados anteriormente han estado fascinados por un desvarío tan asqueroso y enorme. O sea, en pocas palabras, él está afirmando que las cuestiones del nacimiento de los gigantes es que es un desvarío que no existe. Moisés entonces no distingue, dice Juan Calvino, Moisés entonces no distingue a los hijos de Dios de las hijas de los hombres, porque son de naturaleza distinta o de diferente origen, sino porque fueron los hijos de Dios por adopción a quienes él apartó para sí, mientras los otros permanecieron en su condición original. O sea que este es el comentario de Juan Calvino en su forma de pensar. Amén. O sea, en pocas palabras, él nos está afirmando es por medio de la mente humana que esos gigantes nacieron fue por simples hombres y por simples mujeres. Yo voy a hacer un ejemplo. Si hay un hombre pecador con una hija de Dios ahorita en la actualidad, ¿será que nace gigantes? No nacen de ninguna manera, no nacen gigantes. Nace una persona normal, ¿sí? Como tú y como yo. Pero Juan Calvino afirma, ¿sí? Que esas personas eran fascinados, ¿sí? Y supuestamente era como para poder llamar la atención de que eran gigantes. Pero solamente le digo a ustedes, queridos hermanos, que hay iglesias cristianas, ¿sí? Que afirman el calvinismo, o sea, de Juan Calvino. Hay iglesias que yo no digo nombres, ¿sí? Que dicen que los hijos de Dios eran los hijos de Set y que las hijas de los hombres, o sea, las mujeres, eran de la raza o de la tribu de Caín. Y para mí eso es totalmente, pues, fuera de la palabra de Dios, porque es que lo primordial para uno poder entender es a través del Espíritu Santo, para poder entender. Primero, lo más importante para poder entender estas cosas es escudriñar la palabra, ¿sí? Estudiarla, meditarla. No tan solo capítulo 6 nada más del Génesis. Hay que mirar toda la escritura para poder también tener una evidencia que existieron gigantes. Amén. También Calvino o Juan Calvino afirma, los gigantes eran simplemente grandes en maldad. O sea que él está afirmando que los gigantes eran de nombre. O sea, por decirlo así, no, ahí tengo una persona que es gigante, pero ¿gigante de qué? De la maldad. Es gigante porque es de pronto poderoso, en sentido porque tiene gran poder de dinero, o gran poder de, por decirlo así, tener una base totalmente fortalecida. Él estaba diciendo que esos gigantes eran simplemente de esa manera. Él afirma, Moisés no dice en sí que era de estatura extraordinaria, sino que solamente era un robusto en cualquier otro lugar. Él afirma, Juan Calvino, reconozco que la misma palabra denota inmensidad de esta estatura, que fue formidable para los que exploraron la tierra de Canaán. Pero Moisés no distingue a esos
de quien habla en este lugar, de otro hombre, tanto por el tamaño de sus cuerpos, sino por sus robos y su pérdida de dominio. O sea, en pocas palabras, aquí Juan Calvino nos está afirmando que ellos eran gigantes. ¿Por qué? Por medio de sus robos y porque eran dominantes en los terrenos. O sea, tenían poder. Amén. Pero no está diciendo la palabra de Dios, no afirma eso. Amén. Queridos hermanos, yo quisiera con todo el corazón, necesitamos que me acompañen ustedes, porque esto también es como una evidencia, porque para uno poder leer la palabra de Dios, tiene que uno tener humildad de corazón, ¿sí? Tenemos también que pedirle orientación y sabiduría al Señor, al Creador de los cielos y de la tierra, para poder entender la palabra de Dios. Así como Juan Calvino, que comenzó a hacer esas anécdotas o hizo esas escrituras en la antigüedad, ¿sí? Hablando de que esos gigantes eran simplemente fuerza de dominio, es porque él estaba pensando solamente con los 5 sentidos. Pero nosotros, ¿sí? Como hijos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da orientación, discernimiento para poder distinguir las cosas que nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios nos está afirmando en las Escrituras. Amén. Entonces necesito que ustedes, queridos hermanos, abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. A mí me gusta mucho recalcar este capítulo. Capítulo de Juan. Yo me acuerdo que en los principios estudios, en los primeros estudios, yo recalqué este capítulo. Amén. Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo rápidamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A mí me gusta estudiar este capítulo, porque este capítulo aquí nuestro Señor Jesucristo nos está resaltando, ¿sí? No tan solo a Nicodemo, son a nosotros también, ¿sí? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 nos está resaltando también el Espíritu Santo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 6 nos afirma: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos estudiando nosotros, queridos hermanos? Nosotros, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser nuevos. Tenemos que sacar todas esas doctrinas, filosofías que nos han inculcado desde la niñez para poder entender la palabra de Dios. Y también pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Aquí en el versículo 5 nos resalta nuestro Señor Jesucristo que el que no naciere de agua, ¿qué significa eso? Naciere de agua es
limpiarnos, purificarnos de toda esa maldad que hemos hecho, pedir perdón por nuestros pecados, para así que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, para poder entender lo que está escrito en la palabra. Y también en el versículo 6 nos resalta, lo que es nacido de la carne, carne es. Si usted está en la carne y le comienza a leer la palabra de Dios, no va a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted está pensando es con la mente del hombre. Y eso fue lo que le pasó a Juan Calvino. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que todo lo que está escrito en la palabra, toca que discernirla a través del Espíritu Santo, no por medio de las emociones, no por medio de los 5 sentidos, no por medio de nuestra mente. Amén. Yo quiero que me acompañen también al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué yo estoy recalcando o por qué estoy hablando de este tema? Estoy hablando de la cuestión de la teoría de Juan Calvino, pero aquí lo más primordial es hablar de la palabra, porque la palabra es la verdad absoluta. Aquí nos demuestra nuestro Señor Jesucristo que es nuestro Dios y nos está diciendo la verdad para poder entender las cosas que están pasando a nuestro contorno y lo que ya pasó. Entonces, queridos hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así en esta parte de la Biblia. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Amén. Ay, ¿por qué yo coloqué este capítulo? Porque aquí el apóstol Pablo, en Gálatas, ¿qué era Gálatas? Es la carta más fuerte de Pablo y se dirige a las iglesias de la región de Asia Menor. Él fundó la iglesia de Galicia, pero algunos judíos cristianos habían comenzado a imponer sus ritos judaicos y a establecer la ley de Moisés como condición esencial para alcanzar la salvación.
Lo que motiva esta nueva carta que explica la salvación en Cristo y la revelación de Dios. ¿Por qué yo estoy colocando este capítulo? Porque uno, para poder entender las cosas de Dios, tiene que ser a través del Espíritu, no a través de la carne. Por eso aquí el apóstol Pablo nos recalca mucho lo que es el versículo 16, versículo 17, el versículo 18, el versículo 20. Bueno, de ahí en adelante todo, porque todo es importante, ¿sí? ¿Para qué? Para nuestra vida, para nuestro espíritu. Yo coloqué unas palabras ahí resaltadas, ¿sí? Porque, vuelvo y le digo, el que está en el espíritu, usted no tiene que aplicar la ley. Amén. ¿Cómo así? No entiendo. Yo no estoy señalando a nadie, solamente el que no se siente libre porque Cristo murió por ti, usted está cegado. Por eso Cristo vino a nuestra vida, ¿sí? Y pagó por nosotros y nos trajo la verdad. Y la verdad está a través de la palabra de Dios. La verdad no viene de los hombres, no viene de los gobiernos, no viene de las religiones. Solamente la verdadera verdad es Cristo Jesús. Amén. Aquí en el versículo 19, y manifestáis son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Nosotros, en pocas palabras, aquí el Espíritu Santo nos resalta que nosotros no tenemos que ser religiosos, porque si el que está en el Espíritu Santo y está con Dios, uno tiene que abolir ¿qué? La ley. Y el que está en la ley no está en el Espíritu y no está con Dios, no está con Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra inmundicia en el griego significa acatarsia, o sea, impureza moral y física. Aquí nos está resaltando el apóstol Pablo que nosotros cuando estamos en el Espíritu también, porque yo estoy recalcando estas palabras, aunque ustedes no lo crean, hay fuerzas de las tinieblas donde ellos nos tratan de desviar del camino. Si usted está en el verdadero camino, el enemigo comienza a atacarlo en la mente. Y si usted no está fortalecido en el espíritu, puede ocasionar ¿qué? Todo ese tipo de agresiones que aparecen ahí en el capítulo 5. Amén. Entonces, inmundicia en el griego significa catarsia, impureza moral y física. Lascivia en el griego, aselguía, deseos sexuales, pasiones deshonestas, apetitos carnales, libertinaje, lujuria sin control. Y usted al ver estas palabras y comienza usted a leer, sin estas palabras que la tenemos aquí resaltadas, usted lee por encimita la palabra de Dios y usted no la va a entender. O sea, en pocas palabras, aquí el Espíritu Santo nos está resaltando que usted, para estar en el Espíritu y en santidad, no tiene que dejarse llevar por las tinieblas. No tiene que dejarse llevar por todas estas cosas que nos está resaltando la palabra de Dios. Amén. Disensión significa disostasia, división o separación. Esa división o separación puede ser en división entre familias, entre matrimonios, entre papá, mamá, entre papá, hijos. O sea, en pocas palabras, el enemigo está aquí donde nosotros no vemos el enemigo, pero el enemigo está aquí. Y nosotros tenemos que entender que todas las cosas o las guerras espirituales vienen ¿de dónde? Del corazón. ¿Y dónde queda el corazón? En la mente. Amén. Benignidad, en el griego, restotes, excelencia en lo moral. O sea que nosotros cuando estemos en santidad, tenemos que tener una excelente moral. ¿Y qué es moral? ¿Qué es moral? Deseos sexuales, pasiones deshonestas,
apetitos carnales, libertinajes, lujurias. Amén. O sea, es extraño yo resaltando esto. ¿Por qué lo estoy resaltando? Por la cuestión, lo que está diciendo Juan Calvino, que él solamente piensa es en la mente de él. Nosotros tenemos que pensar es en el espíritu. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, me dicen amén cuando lo tengan. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está resaltando o nos está haciendo entender acá el Espíritu Santo que usted cuando recibe a Cristo en tu vida, tú vas a ser una nueva criatura. Todas las cosas viejas que tú hiciste en lo pasado, Dios no va a mirar esas cosas. Tú te arrepientes, vienes a los caminos de Cristo. Cristo te recibe tal y como estás. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nueva criatura significa nueva en el griego, kainos. O sea, nuestro Señor Jesucristo te va a dar un nuevo vestido. Un nuevo vestido. Cuando tú te arrepientes y vienes a los caminos de Dios, nuestro Señor Jesucristo te va a dar un nuevo vestido. Y criatura en el griego significa tesis, creación. O sea que tú vas a ser una nueva criatura con tu nuevo vestido, pero va a ser una nueva creación. O sea que esa nueva creación son los que aceptan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 12? Hebreos. Capítulo 12, versículo 14. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es fuerte decirlo, queridos hermanos. Ahorita ya estamos en el fin de los tiempos, ya estamos en la última generación. Hay guerras, rumores de guerras, hay comunismo, hay pleitos, hay zoofilia, hay pedofilia, hay matrimonios homosexuales, de lesbianas. Yo no estoy acusando a ninguna persona, solamente son señales que Dios nos anuncia a través de la palabra. Y aquí nos resalta el Espíritu Santo, nos está diciendo el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho decir resaltar, ¿sí? Porque uno cuando lee la palabra, el Espíritu Santo le resalta esas palabras a uno, ¿sí? O sea, les salen de ese versículo, les sale, ¿sí? Como en alto relieve. Y aquí dice muy fuerte en este versículo 14, seguid la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora la pregunta, ¿tú ya estás en santidad con Dios? ¿Tú estás en paz con Dios? Yo invito a los hermanos que nos están escuchando, a esas personas que de pronto es la primera vez que nos están escuchando, a nuestros hermanos aquí presentes. Es muy fuerte decirlo, pero hay iglesias que a veces ocultan las cosas, no dicen la verdad, porque usted para entrar al reino de los cielos, aquí por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo que tenemos que estar en santidad, y sin esa santidad nadie verá al Señor. O sea, sin santidad usted no puede ver a nuestro Señor Jesucristo. Puede ser fuerte decirlo, ¿sí? Pero es la verdad. Ahorita las personas están en el mundo
están viendo cosas, ¿sí?, que no corresponden a lo que Dios nos envió a nosotros, ¿sí? Por eso Jesucristo vino hace 2000 años a traer la verdad y darnos una segunda oportunidad, porque donde nosotros estamos es pasajero, y esto no es la verdad. La verdad es donde está nuestro Señor Jesucristo. La paz en el griego significa eirene, unir dos cosas separadas. La pregunta es que yo le hago a nuestros hermanos y los que nos oyen: ¿tú ya estás en paz con Dios? Unir dos cosas separadas significa que cuando tú naces, tú estás separado de Dios. Usted cuando comienza a caminar con Dios o a entender la palabra o la misión o lo que hizo Jesucristo por nuestras vidas, ¿sí?, usted se da de cuenta que la paz no viene del hombre. Ya Jesucristo la trajo hace 2000 años. Y la pregunta que yo le hago a usted nuevamente: ¿ya tenemos esa paz? Porque si no tenemos esa paz es porque somos enemigos de Dios, no enemigos de Estados Unidos o enemigos de China, enemigos de Venezuela o de Colombia. No, es enemigo de Dios. Porque la paz no la trae el hombre, la trae es nuestro Señor Jesucristo, y ya la trajo hace 2000 años. Amén. O sea, paz en el griego, vuelvo y recalco, eirene, unir dos cosas separadas. Eso significa el hombre con Dios. Tenemos que tener una paz interior. Cuando usted siente esa paz interior y está en santidad, ¿sí?, tú vas a entender todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Claro, con disciplina, con discernimiento, pidiéndole dirección al Espíritu Santo. ¿Por qué yo estoy recalcando estos versículos? Porque Juan Calvino solamente pensó fue por los 5 sentidos de él. Amén. Los hijos de Seth no fueron los hijos de Dios. Técnicamente hablando, todo humano que jamás haya nacido en este planeta es un hijo o hija de Adán. Dos grupos distintos: las hijas de Adán por un lado y los hijos de Dios por el otro. El sugerir que las hijas de los hombres fueron en realidad las hijas de Caín es fantasioso, o sea que es mentira. Las hijas de Adán contrastan con las de Dios. Las hijas de los hombres fueron humanas y los hijos de Dios no lo eran, eran ángeles caídos. O sea que ya entendemos que lo que aparece en capítulo 6, versículo 2, los hijos de Dios son los ángeles caídos. Eran ángeles que estuvieron en el cielo con Dios y decidieron desviarse por libre albedrío. ¿Quisieron qué? Estar en contra de Dios. Y la pregunta que yo le hago a ustedes: ¿Dios va a perdonar a esos ángeles? No los va a perdonar. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron y vieron todas las maravillas y las cosas de Dios y estuvieron con Él allá. Por eso Él no perdona a esos ángeles. Pero nosotros somos, es un gran regalo para nosotros, ¿sí?, de que Dios nos está dando una segunda oportunidad para estar con Él. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la última parte de los ángeles caídos. Sí, ya más adelante vamos a hablar sobre la cuestión de los gigantes, los Nefilim. Solamente hicimos estos estudios para que ustedes, queridos hermanos, y los que nos están escuchando, entiendan quiénes son esos hijos de Dios. Ya sabemos por medio de los estudios que hemos realizado que son los ángeles caídos. O sea, son los extraterrestres que nos mencionan en History Channel, en cualquier documental que sale por televisión, inclusive hasta en los gobiernos
Están hablando sobre extraterrestres, pero no se dejen engañar, queridos hermanos y los que nos escuchan. Esos no son extraterrestres, son los ángeles caídos. Claro, son extraterrestres, ¿por qué? Porque ellos habitan afuera del planeta, fuera de nuestra creación, fuera de donde Dios nos colocó en esta habitación. Por eso se llaman extraterrestres, pero no son de esos de cabezas con ojos grandes, no, son seres espirituales. ¿Que se pueden materializar? Sí se pueden materializar. Si se materializaron con las hijas de los hombres, ¿será que no se pueden materializar? Otra cosa que yo le hago a ustedes, queridos hermanos, en las cuestiones de la religión satánica en todo el mundo a nivel global, ellos hacen cuestiones de ritos y dicen mujeres que a veces se le presenta a Satanás, y Satanás es una persona hermosa, bella, perfecta en sentido de belleza. Con tan solo mirarla a esas mujeres, sienten el deseo de acostarse con él, con Satanás. Ahora la pregunta, si Satanás se acuesta con mujeres terrenales, con mujeres de aquí del planeta, físicas, ¿qué fue lo que no hizo en el huerto del Edén? Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a hacer pues una pequeña oración, pero antes deseo que ustedes entiendan, queridos hermanos, que esta es la verdadera verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Pero ¿cómo tenemos que estar? En santidad, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado en este momento. Gracias, Padre Santo, por permitirnos una vez más, Señor, entender lo que está en tu palabra. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres la verdad, el camino y la vida. Sabemos, Señor, que tú hace 2000 años bajaste de tu trono, Señor, para traer la verdad a los hombres. Y hay hombres, así como en lo antiguo y ahorita en el futuro que estamos viviendo, han rechazado tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los países del mundo, por esas familias que de pronto están apartadas de tu palabra, Señor. Te pedimos por esos hombres y mujeres que están en el homosexualismo, Señor. Te pedimos misericordia por ellos, por todos esos hombres, Señor, y mujeres que están en el mundo, que no están pensando en los verdaderos caminos, porque el verdadero camino eres tú, Señor, no son las religiones, y todas las religiones no llevan a Dios. Y esto no es una religión, es una relación contigo, Señor, porque tú no viniste a traer religión, sino relación contigo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios.